Hem d'exposar la Mònica Terribas, que també estava anunciada. No ha pogut venir perquè resulta que avui té feina a la Diagonal. I es pensava que seria aquí i resulta... Bé, la gent Pujada i jo som els editors, però els autors d'aquest llibre són en Ramon Zallo i en Xema García. Vivim temps històrics excepcionals i a nosaltres, a la Judit i a mi, ens sembla que aquest és un llibre excepcional. El que han fet en Ramon i en Xema, a part de donar la seva opinió, ha sigut entrevistar 17 persones, entre elles l'Arnaldo Otegi i en David Fernández, 17 persones, i en Joan Manuel Tresserras, que el veig aquí, 17 persones interessades sobre el procés i que com a mínim estan d'acord en el dret a decidir. Llavors, aquest llibre originàriament ha sortit en castellà, és la traducció catalana i hem afegit un escrit molt curt del president Puigdemont. Bé, us en parlaran ells. A nosaltres ens sembla que és un llibre que convida al debat i a la reflexió sobre el procés i, en fi, estem molt contents d'haver-ho editat. Moltes gràcies. Buen día, egunon denoi, mila esker etortzeagatik guztioi. Perdón en primer lugar, mis excusas por no poder hablar en catalán. Controlo algo, pero muy poco, y no me siento en condiciones de poder hablarlo. Sí me siento como en casa, tengo que empezar a decir. Me siento como si estaría en mi tierra natal. Veo también algunas cifriñas por aquí. Mi nombre es Xema García y soy, junto con Ramon Zallo, autor de este libro, Miradas sobre el procés del tauler català a la Cruïlla Basca. Miradas en torno al procés del tablero catalán a la encrucijada vasca. Os vamos a explicar muy brevemente, porque luego queremos dar paso a Arnaldo y a David, de qué trata el libro, por qué nos interesó, por qué estos entrevistados, qué aporta el libro, los entrevistados y nosotros, y algunas reflexiones como hilos argumentales que hemos puesto en un epílogo final. El 1 de octubre del año pasado nos impactó tanto a Ramón como a mí, pero también nos impactó de tiempo antes lo que estaba ocurriendo en la sociedad catalana. La sociedad catalana lo único que estaba haciendo era el derecho a decidir a la catalana. Y para nosotros el proceso fundamentalmente se resume en esto, el derecho a decidir. El proceso para nosotros también es el reflejo de la insatisfacción política y vital de más de 2 millones de catalanes, nada menos que un 47% mínimamente de su censo electoral. Solo por esa razón, para nosotros se tendría que haber abierto ya un proceso de diálogo y negociación por parte del gobierno español. Este es el punto de arranque para nosotros, lo que explica nuestro interés por realizar el libro. También tenemos que decir que vivimos desde hace ya tiempos de mucho ruido mediático. El proceso viene alimentando a los medios de comunicación desde hace ya casi un año. Se ha hablado mucho, pero en la mayor parte de los medios de comunicación se ha razonado poco. Ha habido mucha propaganda y poca reflexión. Ha habido y sigue habiendo una saturación de información profundamente anecdótica y nada contextualizada. Así que con este libro Ramón y yo hemos buscado desde el derecho a decidir, que lo consideramos básico, aportar reflexión, contexto, buscar elementos que ayuden a entender lo que está pasando. Aquí en Cataluña, por supuesto, pero también lo que está ocurriendo en Euskal Herria y lo que está ocurriendo en el resto del Estado. Junto a esto también nos parecía que había que atender otras voces que normalmente están silenciadas en los grandes medios de comunicación en el Estado español, en el marco de un panorama general aterrador de unidireccionalidad y parcialidad informativa. Este libro, como no podía ser menos, trata del proceso como punto de partida, pero no solo de él. Se abre a otros procesos, a otras realidades, como la nuestra, la del pueblo vasco, que también busca horizontes de salida propios. No es un panegírico total sobre el proceso, hay también voces críticas, que lo cuestionan en fondo y a veces en forma. Ofrece miradas transversales, que se acercan a él desde la política, la justicia, la economía, el ámbito social, desde el papel que juegan los medios, desde lo identitario, etc. Es un libro para entender a los actores en lista dentro, como decimos, de las opciones favorables al derecho a decidir, que busca propuestas, opciones de encuentro entre posiciones distintas. Para nosotros esta era
un nivel mínimo, es decir, solamente nos interesaba hacer entrevistas a aquellas gentes que al menos aceptan el derecho democrático de los pueblos que tienen a decidir su futuro. No nos interesaban las opiniones de aquellos partidos o formaciones que niegan este derecho básico, democrático. También tengo que decir, y ya acabo, que es un libro que a nosotros como autores nos ha servido para aprender, para aproximarnos a una realidad muy compleja, la del momento político actual en Cataluña, de una manera desprejuiciada y abierta. Lo que ofrecemos en este libro es un conjunto de miradas diferentes que indagan en múltiples direcciones, un caleidoscopio de opiniones que se diferencian pero también se complementan muchas veces. Partimos, Ramón y yo, de que la verdad absoluta no existe. Y ahora que se habla tanto del relato, aquí ofrecemos muchos relatos, todos válidos y todos necesarios. En definitiva, y acabo, es un libro colectivo, no solamente de Ramón y mío, con 18 autores, y aquí tenemos a 2 de ellos. Nosotros solo les hemos dado la palabra. Al final del mismo, también lo que hemos intentado aportar es un epílogo contextualizado e intentando exponer los hilos argumentales principales que han servido para buscar puntos de encuentro y disensos que reflejan el estado actual del proceso. Y sin más, paso la palabra a mi compañera Ramón. Buen día. Bueno, el interés que suscitó el tema en nosotros fue especialmente por la originalidad que tenía el proceso en el sentido del maridaje entre sociedad civil e instituciones, la opción solo por vías democráticas, cosa que no había ocurrido en nuestro país, el hecho de que hubiera una hoja de ruta concertada o que hubiera manifestaciones de una desobediencia de masas jamás conocida en toda Europa. Nos parecía también que esto implicaba un seguimiento de los procesos que se habían dado en Quebec y en Escocia, y Cataluña habría un camino nuevo que seguro que el vasco será distinto, seguramente, y sería útil en enseñanzas para nosotros mismos. También nos pareció, frente a las voces del ruido mediático en España, que aquí se estaba dando un proceso de crisis para el régimen del 78 y que por tanto ponía en cuestión todo el modelo del propio Estado español. En ese sentido, naturalmente, el hecho de que se planteara esto en Cataluña nos llevaba a intentar dar sentido a los acontecimientos, cosa que no se podía siguiendo la lectura de la prensa en el Estado español. Queríamos dar sentido a los acontecimientos. Por eso les dimos la palabra a los protagonistas, a los analistas, que desde posiciones distintas tenían otra versión. Este es un libro en el que aparecen contrastes entre los propios protagonistas. El contraste de la defensa de los derechos frente al 155 como la vía española para la resolución del problema catalán, el hecho de que no se trataba de un conflicto identitario sino de un conflicto de raíz exclusivamente política, o el hecho mismo de cómo se fraguan posiciones distintas dentro de Cataluña, unos entendiendo que la DUI era la salida y otros pensando que el derecho de decisión podía serlo. En fin, toda una serie de posiciones que se advierten en los distintos agentes. En el libro destacamos los aspectos positivos que en la introducción nos parece que se dan en el proceso, como son cómo el régimen de Cataluña, el régimen del 78 había quedado al desnudo, cómo el derecho de decidir adquiría carta de naturaleza, o el hecho también de los elementos que se basaban en la legitimidad, en la legalidad, es decir, toda una serie de aspectos. Pero tampoco dejamos los aspectos que nos han parecido críticos, los que podrían haber sido mejorables a lo largo del proceso, porque de hecho de los propios errores se aprende, y por eso en los dilemas que me parece que ahora mismo quedan en la propia sociedad, en la propia cuestión catalana, dilemas relativos a qué estrategia, si una estrategia de maniobra, si una estrategia de posiciones, utilizando un lenguaje, digamos, tomado de Lovell, una estrategia más de asentar posiciones y crecer, o una estrategia de movimientos, o el hecho de si el movimiento debe ser soberanista por la independencia, o el hecho de si debe ser interfascista o no serlo, o si tiene que haber una política hacia España. Todos esos elementos están en el libro apuntando orientaciones que sirvan a hacer esa reflexión que a nosotros nos parece que todavía está por hacer sobre qué ocurrió a lo largo de estos últimos años en Cataluña para obtener unas bases firmes con las que afrontar el futuro con unas garantías de esta vez sí lograr, digamos, los anhelos del pueblo catalán como son la constitución de una república catalana. Gracias.
David Fernández pasará a contar lo que él crea que tenga que contar. Voy a hacer asamblea conmigo mismo un momento. No puedo empatar, por tanto, empátame, Arnaldo. Bueno, yo primero a Miguel Carri, tanto a Ramón como a Chema, y Mila Esker, muchísimas gracias por la invitación a tomar la palabra, que es el ofrecimiento que nos disteis. También conocéis que no fue fácil porque son todavía tiempos difíciles. Y era un larguísimo cuestionario que también es un segundo agradecimiento que va dentro del primero. Porque es que no solo lo digo a pensar a mí, sino también hablar con muchos compañeros y con muchas sensibilidades, porque había preguntas que eran tan hondas y que requerían de tanto bisturí y rigor que había que hacerlo. Fue una obligación y al mismo tiempo explicarnos a nosotros mismos, eso es hace 6 meses, ¿no? Han cambiado algunas cosas, otras siguen intactas, sobre todo, ¿no? La cárcel y el exilio para tantas personas queridas y respetadas. Pero yo creo que es un libro de los buenos, de lectibilidad de los imprescindibles, porque tiene esa aproximación siempre complicada a la realidad, ¿no? Que siempre es poliédrica, por tanto es múltiple, es plural, es coral, es incluso contradictoria, hay diferentes sensibilidades, pero recuerda aquella película de Akira Kurosawa, que Rashomon, ¿no? Es la verdad vista desde todos los puntos de vista, ¿no? Y esas diferentes miradas son las que dan un relato, bueno, yo creo que muy sugerente y muy fértil respecto a lo que ha pasado, respecto a lo que nos está pasando y sobre todo el epílogo final, que hace la condensación de todos los elementos que componen la agenda política hoy de la sociedad catalana, pero también de la sociedad vasca y por extensión de la naturaleza y la realidad del Estado español, que nos sitúan efectivamente en el tablero catalán y en la encrucijada vasca, o hoy en la encrucijada catalana y el tablero vasco, qué posibilidades de localización reales existen. Han cambiado algunas cosas, por supuesto, no es una apariencia. La moción de censura, seguramente, ¿no? Es la que cambia aparentemente el panorama, y ahí discrepo un poquito porque sigo conmigo mismo, porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, ustedes de sobras conocidos, y por tanto seguimos hoy, además es la diada, la más excepcional de ellas, excepcional como siempre, porque como remarcaba Ramón y como remarcan ambos en el libro, yo creo que es uno de los factores singulares y particulares del proceso político catalán, es el dinamismo popular y la activación social que ha conllevado lo que ha sido siempre de abajo arriba. Yo creo que nunca nos tenemos que olvidar que esto empezó con 555 consultas autoorganizadas y autogestionadas, que empezó desbordando la calle y que ahora acabamos en 1938, en la encrucijada del 2018, quien nos iba a decir que el dilema es el mismo, es poder abrir por abajo lo que el poder quiere cerrar por arriba. Y ahí, en esas tensiones, en esas complicaciones y en medio hoy como estamos del conflicto, yo creo que estamos en pura doctrina del shock, en que el Estado español intenta imponer por vías autoritarias y represivas lo que sabe que es incapaz ya de ganar por vías democráticas y pacíficas, y eso es un problema de primer orden, ¿no? De desdemocratización global en el Estado español. Y al final, en conflictos de naturaleza y desarrollo tan diferentes como también los autores, al final sí que hay un mismo punto, ¿no? El mismo Estado español, que para sorpresa de los observadores internacionales niega un proceso de paz a la sociedad vasca, es el mismo que le niega a la sociedad catalana el legítimo y irrenunciable derecho a decidir. Y hay más contextos, yo creo que también hay muchos más elementos que saldrán, yo lo dejo aquí, esa carrera enloquecida, prácticamente celérica y colérica, ¿no? Hacia la derecha extrema, en competencia ya descarnada entre el PP y Ciudadanos. Y para acabar voy a volver al principio, a una cosa que decía Chema que me parece interesantísima. Yo hoy, en un esfuerzo titánico, a las 8 de la mañana he puesto Antena 3. No tengo televisión, pero me interesa saber qué. Bueno, pues me he encontrado con un link que es el Chiron que ponen, ¿no? Que dura toda la mañana, en el especial, que ponía Diada dividida. Y la primera noticia era el último ejemplo de la exclusión, la manifestación de la tarde, ¿no?
diaria de odio y de división. Por momentos, y no quiero banalizar ningún dolor, me he ido a las 1000 colinas. ¿No? Y bueno, después ha salido el comentarista, que tenía una sección que se llamaba El Disparadero, y que hacía, era así, era el análisis sobre las últimas entrevistas y declaraciones de los Junqueras, y decían, con ese victimismo, con esa conmoción victimista, va de limpio cuando tiene las manos manchadas. Bueno, he entendido, si no tenía suficientes motivos ya todos para salir a la calle, que era un motivo más, pero realmente yo creo que la berlusconización de los medios de comunicación del Estado español son hoy uno de los principales arietes represivos. Hay muchos arietes represivos, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los medios de comunicación, y a ellos también les diremos a la extrema derecha, esa porra extensible del sistema que nunca pasarán, que nunca más pasarán. Bueno, buen día, a tothom. Estoy encantado aquí, pues siempre estoy encantado de venir a Barcelona. En su día decían que David Fernández era mi chofer en Barcelona. David Fernández no tiene carnet de conducir, pero nosotros estamos habituados a las ilegalidades. Pero soy su chofer. Pero sigue siendo mi chofer. Estoy encantado de estar en lo que para mí es ya Barcelona, la capital de la República Catalana. Y en segundo lugar, estoy encantado de estar aquí presentando un libro. El año pasado estuve presentando otro libro y esto me ha hecho recordar una anécdota que en su día me dijo Xavier Arzallus, que es un hombre carismático que ha liderado el Partido Nacionalista Vasco durante años, que me dijo: el problema de la izquierda, Abertzale, es que escribís todo y escribís muchos libros, no sois como nosotros que somos jesuitas. Y en su día San Ignacio Loyola tuvo la habilidad intelectual de decir: no voy a escribir unos estatutos porque quién sabe lo que harán los míos dentro de 100 años. Claro, escribir libros está bien. Escribir libros está bien, porque al final te obliga a hacer un esfuerzo y te obliga a retratarte y poner en términos intelectuales lo que piensas en un libro. Esto tiene sus dificultades porque luego ya hay gente que se encarga de decir: hace tantos años dijiste esto y no ha pasado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hacen los economistas también, que aceptan las crisis después de que pasan. ¿Qué decir del libro? Del libro, en definitiva, bueno, nosotros hemos aportado nuestra visión de lo que ha sucedido en Cataluña, como lo vemos, y siempre estamos insistiendo, ayer lo hacía en la cárcel con los presos, en una cosa. A veces ocurre que el día a día y la vorágine diaria no te permite ver las cosas con una cierta perspectiva. Ayer tuve la oportunidad de decir a los presos que nosotros solíamos aprovechar la estancia en la cárcel para mirar las cosas desde una cierta distancia y desde una cierta más serenidad, muy alejada del día a día y de la vorágine del día a día. Y yo les decía, tenéis que estar además orgullosos de lo que habéis hecho, porque no habéis hecho otra cosa que dar la palabra a un pueblo, y además habéis tenido el compromiso de la libertad de vuestro pueblo. Eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Pero al final lo que les decía también es: desde fuera se observa lo que ha ocurrido en Cataluña con una cierta o gran envidia, porque habéis hecho una cosa extraordinaria que a veces quizás el día a día no os deja ver. Habéis puesto en marcha un proceso pacífico, un proceso democrático, habéis llevado a millones de personas a movilizarse, a organizarse, a votar, y habéis llevado al Estado español a ponerse frente a un espejo en el que se retrata tal y como es, como un Estado autoritario, un Estado profascista, un Estado que no es capaz de entender a los pueblos ni entender la lucha de la libertad de vuestros pueblos. Y por eso tenéis que estar muy orgullosos y muy orgullosas. Los vascos os vemos con cierta envidia, porque además en los años 80 todo el mundo nos decía que los vascos llegaríamos los primeros y nos hemos quedado los últimos. Esto los guipuzcoanos lo llevamos bien, pero mis compatriotas de Bilbao lo llevan ciertamente mal. Pero nosotros lo llevamos con cierta deportividad, no nos importa, porque al final entendemos que las luchas de los otros pueblos y los éxitos de los otros pueblos también son nuestros éxitos. Y por hacer esto de manera resumida, porque ahora habrá preguntas y tal, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado en este libro? Para nosotros es evidente la crisis del régimen del 78, esto es un hecho, no se puede entender nada de lo que ha ocurrido si no se entiende que hay una gravísima crisis estructural del régimen que pusieron en marcha en el 78. Nosotros solemos decir que hay factores muy fundamentales en que esa crisis haya estallado. Está la crisis económica y financiera, que puso al borde del colapso, o llevó al colapso a esa economía, y puso en entredicho la solvencia de España en términos económicos.
está evidentemente la desaparición de la lucha armada de ETA, porque la lucha armada de ETA permitía construir un enemigo interno que tapaba todas las costuras de un régimen corrupto, de un régimen antidemocrático, y está la lucha que el pueblo catalán ha llevado hasta el 1 de octubre del 17, y por lo tanto ha roto todas las costuras de ese viejo régimen que hace aguas por todos los costados, ¿no? Es cierto que ahora, como ha dicho David, desde nuestro punto de vista hay un Estado que es incapaz de evolucionar en términos democráticos. Ya sé que la gente me dice, soy muy antimarxista, y tú eres marxista, sí, pero además de marxista creo que soy un lector objetivo de lo que puede pasar en el Estado. No creo que haya relación de fuerzas en el Estado, ni cultura democrática suficiente en el Estado para que pueda avanzar en una real democratización, cosa que desearíamos y cosa en la que colaboraremos entusiásticamente si es posible, pero no lo vemos así. Es cierto que ahora se ha abierto una especie de Kit-Kat con Sánchez, que vamos a ver desde nuestro punto de vista ha sido una especie de accidente en el camino, pero, y con esto concluyo, nosotros observamos la crisis del régimen del 78 y observamos con cada vez mayor preocupación la deriva autoritaria que no solo se da en el Estado español, sino también se da en el conjunto de Europa. Ayer nos desayunamos con que la extrema derecha en Suecia es la que va a determinar cuál es el gobierno que va a existir. Por lo tanto, estamos en una lucha entre autoritarismo y democracia, estamos en una lucha entre imposición y libertad, estamos en una lucha en que el derecho de autodeterminación es el derecho que desde nuestro punto de vista nos va a permitir construir sociedades más libres y más igualitarias, porque al fin y al cabo, y esto es lo que tratamos de decir a los compañeros y compañeras que en definitiva plantean otro tipo de planteamientos o incluso defienden la unidad del Estado, que en definitiva el derecho a autodeterminación no deja de ser sino el derecho al divorcio de los pueblos, no es otra cosa, y por lo tanto estamos hablando exactamente de eso. Y les decimos también una cosa con absoluta claridad, es el Estado español se puede mantener unido por dos vías: por la vía de la seducción, es decir, por la vía de aceptar que somos los pueblos los que decidimos si queremos permanecer o no, o por la vía de la fuerza. Y ya sabemos que estamos frente a un Estado que siempre elige la fuerza. Frente a eso, mucha pasión, mucho amor, mucho cariño popular, mucha autoorganización, mucho compromiso y sobre todo mucha unidad, porque nosotras y nosotros en Euskal Herria estamos convencidos de que no se puede poner puertas al campo, de que el proceso que habéis puesto en marcha es un proceso irreversible y que al final, lo quieran o no, conoceremos la República Vasca y la República Catalana.